¿Cómo están? Mi nombre es Michelle Caiza, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad. Al día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto a la salida de divisas. Esta actividad va dirigida para el ingeniero Jonathan Flores, docente de la carrera de titulación. El tema a tratar el día de hoy es el ISD, el cual hace referencia al impuesto a la salida de divisas. Este impuesto fue creado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y entró en vigencia el 29 de diciembre del 2007. Para la aplicación de este impuesto debemos tener en cuenta que divisas hace referencia a cualquier medio de pago representado en una moneda aceptada internacionalmente. Mencionado, el ISD es un impuesto en el cual el hecho generador lo constituye las transferencias, el envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, las cuales se pueden dar en efectivo a través de giro de cheques, mediante transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, con excepción de las compensaciones realizadas con o sin la intermediación del sistema financiero. Adicionalmente, el hecho generador de este impuesto lo constituyen dos tipos de presunciones. La primera, relacionada con todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, en cuyo caso la Administración Tributaria lo presume efectuando con recursos que causen el impuesto a las salidas de divisas en el Ecuador, o cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos en el exterior de la persona natural, sociedad o de terceros. La segunda presunción establece que se causa el ISD en el caso de exportaciones, ya sea de bienes o de servicios generados en el Ecuador, efectuados por personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, que realicen actividades de exportación como las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones que no ingresen al Ecuador. En este caso, el impuesto causado en las divisas no ingresadas se podrá descontar al valor del ISD generado en pagos efectuados desde el exterior. Para el caso de las exportaciones de los bienes o servicios generados en el país, cuando las divisas no ingresan al Ecuador, el impuesto se presume que se causará 6 meses después de que las mercancías arriben al puerto de destino. En los casos en que no sea posible la identificación de la fecha de arribo, el puerto de destino de las mercancías se presume que se causará el impuesto 6 meses después de la fecha de embarque de la mercancía, conforme conste en la declaración, pues, de la aduana. El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas nacionales y extranjeras según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que realicen, pues, transferencias, envíos, traslados o que estén dentro de las causales de presunción del impuesto conforme a la normativa tributaria vigente. Las entidades que integran el sistema financiero nacional, así como el Banco Central del Ecuador, se constituyen como agentes de retención del impuesto cuando éstas transfieran divisas al exterior por disposición de terceros. Las empresas de courier que envían divisas al exterior por orden de sus clientes se constituyen en agentes de percepción, así como los almacenes libres en aeropuertos internacionales. Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, organismos internacionales, sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, así como los funcionarios extranjeros de estas entidades no están sujetos al impuesto a la salida de divisas en la transferencia, envío o traslado que se efectúen al exterior. Estas transferencias efectuadas por los sujetos mencionados deben ir acompañados por el formulario de declaración de transferencias exentas no sujetas al impuesto a la salida de divisas
Este formulario se lo realiza en línea a través del Internet. ¿Sobre quién se debe pagar el impuesto a la salida de divisas? El ISD grava el valor de todas las operaciones y transferencias monetarias que se realizan al exterior, con o sin la intervención de las instituciones del sistema financiero, por lo que su base imponible constituye el monto del traslado de las divisas, la acreditación, puede ser depósito, cheque, transferencia y giro en general de cualquier otro mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se realizan hacia el exterior. De las presunciones, la base imponible se calculará en función del pago satisfecho con recursos del exterior o de la divisa no retornada producto de exportaciones respectivamente. La tarifa del impuesto a la salida de divisas es del 4%, la misma que estará vigente hasta el 31 de enero del 2023, ya que el 10 de enero del 2023 el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo número 643 en el cual dispone la reducción progresiva de la tarifa del impuesto a la salida de divisas, la cual se va a dar de la siguiente manera. A partir del 1 de febrero del 2023 se reducirá porcentualmente 0.25%, es decir, que la nueva tarifa será del 3.75%. A partir del 1 de julio del 2023 se reducirá 0.25% de la tarifa, es decir, que la nueva tarifa será 3.50%. A partir del 31 de diciembre del 2023 se reducirá 1,5% de la tarifa, es decir, que la nueva tarifa será del 2%. Sobre la declaración, los agentes de retención y percepción del impuesto a la salida de divisas deben declarar y pagar el impuesto retenido y percibido a sus clientes junto con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, con las mismas fechas previstas para la declaración y pago de retención. En la continuación vamos a ver un ejemplo sobre el cálculo del impuesto a la salida de divisas. Ya, este ejemplo nos describe que vamos a realizar un viaje al extranjero y al momento de llegar al control aeroportuario declaramos que llevamos $5,000 en efectivo. Entonces queremos saber cuánto es el monto que debemos pagar por este impuesto. El monto que nosotros vamos a llevar es $5,000. Este monto debemos restarle al monto establecido por la ley que está exento del pago de este impuesto. Este monto se calcula o hace referencia a 3 salarios básicos. En el año 2022, el salario básico era de 425, entonces lo multiplicamos por 3, dándonos un total de 1,275. Este es el monto límite que está libre del pago de este impuesto. Entonces restamos $5,000 menos el monto límite, dándonos un total de 3,225. Esta cantidad que nos dio, sobre esta cantidad debemos sacar el impuesto a la salida de divisas. La tasa vigente desde octubre del 2022 es del 4%, entonces vamos a realizar el cálculo. 3,225 por el 4%, lo cual nos da un resultado de $149, que este es el valor que debemos pagar por el impuesto a la salida de divisas. Muchas gracias.